El granero estaba en silencio cuando ella habló. Su voz era tan suave que casi se perdió entre el crujido de la madera vieja y el soplo del viento que se colaba por las rendijas. Tenía el cabello enredado por el polvo del camino, el vestido demasiado grande y remendado, y los ojos hundidos de quien lleva días contando cada paso para no caer. El ranchero, que llevaba horas descargando heno con la espalda dolorida y la cabeza llena de cuentas impagas, se quedó inmóvil al escucharla. No era la súplica lo que lo detuvo, sino la dignidad con la que la pronunció, como si pedir comida no la rebajara, como si aún le quedara algo que proteger. Él levantó la vista lentamente. Hacía años que no veía a nadie llegar así a su rancho, sin caballo, sin equipaje, sin promesas. Desde que su esposa murió y el trabajo se volvió su único refugio, había aprendido a desconfiar de los desconocidos. Sin embargo, algo en aquella muchacha le recordó tiempos más simples, cuando la gente se ayudaba sin preguntar de dónde venía el otro. Ella no avanzó ni un paso, se quedó a una distancia respetuosa, con las manos juntas, esperando una respuesta que podía cambiarle el día o condenarla a seguir caminando con el estómago vacío. El ranchero notó sus pies, descalzos, cubiertos de barro seco y pequeñas heridas. Pensó en su propia mesa, casi siempre solitaria, y en la olla que había dejado al fuego con frijoles y un poco de pan duro. No era mucho, pero bastaba para dos. Aún así, la duda le pesó. Había aprendido que el mundo podía ser cruel, que la bondad sin cuidado se pagaba caro. Antes de decir nada, le preguntó su nombre. Ella respondió sin titubeos, y en ese simple acto, al mirarlo a los ojos, él sintió cómo se le aflojaba el nudo del pecho. Ella contó su historia sin dramatizar. Venía de un pueblo pequeño donde el trabajo se había acabado y las deudas habían crecido. Su madre había enfermado, y cuando murió, la casa dejó de ser un hogar. Había intentado servir en cocinas, limpiar establos, coser para otros, pero siempre la echaban al ver su juventud y su falta de referencias. No pedía caridad, insistió, solo quería ganarse un plato de comida con sus manos. Mientras hablaba, el ranchero se dio cuenta de que ella no pedía permiso para existir, solo una oportunidad para seguir adelante. Él miró alrededor del granero, el polvo, las telarañas, el olor a ganado. Era trabajo duro, sí, pero honesto. Pensó en la soledad que lo acompañaba desde hacía años, en cómo el silencio del rancho a veces se volvía insoportable al caer la noche. Sin saber exactamente por qué, asintió. Le dijo que podía empezar de inmediato, que había mucho que limpiar y que la comida estaría lista cuando terminara. Ella respiró hondo, como si acabara de salir a la superficie después de mucho tiempo bajo el agua. Trabajó sin descanso, barrió, ordenó herramientas, sacó paja vieja, limpió bebederos. Sus manos se enrojecieron, pero no se quejó. El ranchero la observó de reojo mientras fingía arreglar una cerca. Vio en ella una determinación que le resultaba familiar, una fuerza silenciosa que no pedía aplausos. Cuando por fin entraron a la casa, él sirvió los frijoles y el pan. Ella comió despacio, agradecida, como si cada bocado fuera una promesa cumplida. Después de la comida, él le ofreció un lugar donde dormir esa noche, un catre limpio en el cuarto junto a la cocina. No era un compromiso, aclaró, solo un techo hasta la mañana. Ella aceptó con una sonrisa cansada. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas y los coyotes aullaban a lo lejos, el ranchero se dio cuenta de que el rancho no se sentía tan vacío. No era romance ni destino lo que flotaba en el aire, sino algo más sencillo y profundo, la sensación de haber hecho lo correcto. Con el amanecer, ella volvió al granero antes de que él se levantara. Quería demostrar que su palabra valía. Él la encontró trabajando y, por primera vez en años, sonrió sin darse cuenta. Comprendió que la vida no siempre avisa cuando algo importante llega, a veces se presenta con una pregunta humilde y un par de manos dispuestas a trabajar. Y así, sin promesas grandiosas ni juramentos, comenzó una nueva rutina en el rancho, donde dos soledades aprendieron a convivir y el trabajo compartido se convirtió, poco a poco, en hogar. Samaj Gaya Yar, Baskaam Parate Hein. Nietzsche Spanish Main Lagbag 1000 palabras canalla continuation LIKH Raja Hun, Bina Hedin, Smooth Storytelling KSAATH. El ranchero permaneció inmóvil, con la mano aún apoyada en la puerta del granero, mientras la joven bajaba la mirada. Tenía el vestido roto, los pies descalzos cubiertos de polvo y los brazos demasiado delgados para alguien que aparentaba haber trabajado toda su vida.
No parecía peligrosa, pero tampoco parecía alguien que estuviera acostumbrada a pedir ayuda. Solo un plato, repitió ella en voz baja. No necesito dormir aquí. Él tragó saliva. Hacía años que nadie le hablaba así, sin exigencias, sin mentiras adornadas. El rancho había sido silencioso desde que su esposa murió, y ese silencio se había vuelto una armadura. Sin embargo, aquella muchacha había atravesado algo más fuerte que una cerca, había tocado una parte de él que creía enterrada. Empieza por el establo, dijo al fin. Si trabajas, Combs. Los ojos de ella se iluminaron por un instante, pero enseguida asintió sin sonreír. Tomó la escoba vieja y comenzó a limpiar con una dedicación que no parecía fingida. El ranchero la observó unos segundos antes de alejarse, pero algo le impidió irse del todo. Cada movimiento de la joven mostraba cansancio antiguo, no el de un solo día, sino el de una vida dura. Mientras limpiaba, ella recordaba las noches sin cena, las promesas rotas y las puertas cerradas. Nunca había esperado compasión, solo oportunidades pequeñas, como ese plato de comida. El olor del heno mezclado con tierra húmeda le resultaba casi reconfortante comparado con lo que había dejado atrás. Cuando terminó, el granero estaba más limpio de lo que había estado en años. El ranchero volvió con un plato sencillo, pan, frijoles calientes y un trozo de carne. La joven dudó antes de tomarlo, como si temiera que desapareciera. Gracias, murmuró, y comió despacio, con respeto. Él se sentó frente a ella, sin decir nada. No quería hacer preguntas que pudieran asustarla, pero la curiosidad y la preocupación crecían en silencio. ¿Cómo te llamas?, preguntó finalmente. Lucía, respondió. ¿Tienes familia? Ella bajó la mirada otra vez. Tenía. El ranchero no insistió. Entendió ese silencio mejor de lo que esperaba. Él también había perdido algo que no se reemplaza. Cuando Lucía terminó de comer, dejó el plato limpio y se levantó, lista para irse. Puedes quedarte esta noche, dijo él, sorprendiéndose a sí mismo. Hay una habitación vieja, no es gran cosa. Lucía parpadeó varias veces, como si no hubiera oído bien. ¿Estás seguro? Hace frío, respondió simplemente. Esa noche, mientras ella dormía por primera vez bajo un techo sin miedo, el ranchero permaneció despierto. Escuchaba el viento, los animales, y el sonido suave de alguien respirando en su casa. Algo había cambiado, aunque aún no sabía qué. Los días siguientes, Lucía trabajó sin que nadie se lo pidiera. Cocinaba, limpiaba, ayudaba con los animales. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, sus palabras eran honestas. Poco a poco, el rancho dejó de sentirse vacío. Una tarde, el ranchero notó marcas antiguas en los brazos de la joven, cicatrices que no provenían del trabajo. Su rostro se endureció, pero no preguntó. Esperó. Sabía que la verdad llega cuando se siente segura. Y llegó. Nunca quise ser una carga, dijo ella una noche, sentada junto al fuego. Solo quería sobrevivir. Él asintió. Aquí nadie es una carga. Lucía lo miró entonces, por primera vez sin miedo. No vio lástima en sus ojos, sino respeto. Algo dentro de ella se aflojó, como un nudo viejo. Con el paso de los meses, el rancho prosperó. No solo por el trabajo, sino por la vida que volvió a habitarlo. Los vecinos comenzaron a notar el cambio. El ranchero ya no caminaba encorvado, Lucía ya no evitaba las miradas. Una mañana, mientras el sol nacía sobre los campos, ella dijo: Nunca pensé que limpiar un granero me cambiaría la vida. Él sonrió levemente. Yo tampoco pensé que abrir una puerta la cambiaría. No fue una historia de rescate inmediato ni promesas grandiosas. Fue una historia de tiempo, de respeto, de sanar sin prisas. Y en ese rancho, donde todo parecía detenido, dos vidas rotas aprendieron a seguir adelante juntas, no por necesidad, sino por elección.